El éxito de los Shakers no era acompañado por la comodidad de sus integrantes. Y también hasta el día de hoy no vemos un peso. Firmamos un contrato espantoso y cedimos los derechos de por vida. Y ya empezamos a ver matufias, divaes con la guita de la gente que nos rodeaba. Entonces ya empezamos a sentir cierto rechazo. Además ya empezamos a ser más grandecitos. No se podía jugar a ser pibe, ¿viste? Ya tenés que encarar. Y no se nos ocurrió ni por magia de intentar decir algo en español. Ya a esa altura ya teníamos la ayuda de Mateo, el Quinto, Rada, que ya te estaban diciendo, vos mirá que se puede hacer otra cosa. Momentos en los cuales la vanguardia era cantar en inglés y la grasa cantar en español, y bueno, Mateo, Rada, Urbano y toda la gente que formó el Quinto revolucionaron un montón de cosas porque empezaron a hacer composiciones propias en español. En el programa Discodromo Show se conocen Eduardo Mateo y Horacio Buscaglia. La pasión por Piazzolla los une y los lleva a trabajar y componer varias canciones. Tenían que tocar las canciones que estaban de onda, las que se escuchaban por la radio, porque si no la gente, si no quedabas afuera, ¿no? El Quinto en Orfeo Negro, en La Bogata, Orfeo Negro, en el Verdad de Carrasco, donde tocaba siempre, y tenía que tocar covers. Por ahí metía alguna de ellos y la gente... La propia gente te decía que no se podía hacer rock and roll en español. Hay que hablar, vos, che, loco, qué negocio, qué pasa. No hablar el live. Yo no hablo inglés, yo hablo yoruba. Vos me hablas en uruguayo, yo te entiendo. Y te respeto en uruguayo, como me respetas, todo bien. Pero yo cuando voy a otro país tengo que hablar el idioma eso, si no, ahí no, porque aquí usa como los indios. Nosotros estábamos haciendo, y el Quinto, ¿no? Entonces, canciones propias. Eso ya era otra transgresión. No eran canciones conocidas para la gente. Y si a eso le agregás que además el Quinto, en el caso del Quinto, tenía tumbadoras, porque cuando vimos a Santana quedamos todos contentos, dijimos, bueno, ahora no nos van a decir más chongos. Y hacía candombe. El candombe era lo más groncho que existía. Candombe no era la música de este país como es hoy, no era la música popular, no. Candombe era, yo qué sé, lo que pasaba en carnaval, obviamente. En carnaval divino, impresionante. Pero con las bandas, nadie se le ocurría a una banda tocar candombe, era de terror tocar candombe. Simplemente porque en Inglaterra y en Estados Unidos no se hacía, nada más. Y eran banderas nuestras, banderas de rebeldía muy fuertes. Chichito Cabral entra a El Quinto en sustitución de Rubén Rada, quien es invitado a una gira en Perú por el músico Mike Dogliotti. Rada era el que le había puesto la voz y una tumbadora. ¿Tá? Yo tocaba condón y agregué cosas. Yo no cantaba. A veces hacía algún coro. El público en principio no quería nada. Ni los músicos querían nada. Nosotros nos hacían la vida imposible. Terminaron de tocar, suponete, los Delfines y no sé, y los Campos y no sé quién, y los Killers, viste, cantando todo en inglés, súper bien equipados, todo re prolijo, y arrancamos nosotros con algo que era como marciano para la gente, viste, no querían nada. Sí, siempre había un grupito de gente que fue creciendo, obviamente, viste, yo tengo el recuerdo ese de una vez que hicimos El Príncipe Azul, que la gente se empezó a ir de adelante del escenario, ¿viste? Empezó a tocar y la gente estaba bailando, paró y se fue toda a sentar a la mesa a escuchar, no bailó nadie. Sueñas el príncipe azul. Empezó a venir un grupo chiquito y cantaban Príncipe Azul abrazados adelante de nosotros, que eso para nosotros ya era
Era increíble, ¿viste? Inspirados en los conciertos beat que se habían dado en el año 66 y la experiencia vivida en la Claraboya Amarilla, el boliche de Citarrosa y Amanecer Dota en el verano del 69, el Quinto crea los espectáculos conocidos como Musicación. Y creo que inspirado un poco en todo eso que pasó ahí, que fue increíble en la Claraboya, bueno, aparecieron las musicaciones, todos tirábamos ideas y bueno, y se armaba una mezcolanza impresionante que estaba dentro de la búsqueda típica que había en esa época, ¿no? Las Musicaciones fueron unos espectáculos que se hicieron en el año 1969, con el Quinto como grupo principal y una apuesta con actores dirigidos por Horacio Buscaglia. Todos se cantaban en español, eran todos temas propios, éramos muy mafia, muy clan. Sí, sí, clan tipo siciliano éramos. No entraba cualquiera Musicación, no dejábamos nosotros, tenía que haber como cierta pureza, ¿entendés? Esa cosa bien de los 60. Hacíamos ese recital, lo llegamos a hacer 4 veces, el mismo espectáculo 4 veces, y las 4 se llenaba, y las 4 iba la misma gente. En la Musicación 2 se presentó una canción compuesta el mismo día del estreno que se transformó en una de las canciones más populares hasta el día de hoy. Siempre eran canciones nuevas, todas, porque era mostrar lo que se estaba haciendo, ¿no? Y el negro dice, pará, y salió, iba a dar una vuelta. Y salió a caminar por 18, iba a salir como medio tarareando, vuelve y dice, la tengo. Y esa canción fue Las Manzanas. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas. Por más que el público pataleara, gritara, ¿no? Nunca se hacía un bis. Y yo recuerdo que terminó el negro de cantar Las Manzanas y fue un delirio, la sala, todo. Y a mí me tocaba salir y decir unos mojos. Yo me di vuelta, salí para afuera, volví a entrar, ¿no? Como diciendo, me toca a mí, che. Y la gente no paraba. Entonces yo me di vuelta y dije, dale, va, cantarlo otra vez. Y fue la única canción que se repitió. Y fue la canción que abrió el camino a la música beat, al candombe beat. Debes comer, si no madrugas, encontrarás frías manzanas y llorarás. ¿Por qué? Lo primero que tuvimos repercusión grande fue cuando grabamos Las Manzanas de Rada, que tuvo más éxito de lo que esperábamos. Fue el primer disco que grabó Rada. La Musicación 3 fue concebida como una película que se pasaba al revés, comenzando por los créditos. Le agradecíamos al hermano norteamericano y no sé quién. Yo había escrito una serie de sketch que se iban como ¿no? Que se cortaban y continuaban con Pacheco. A Pacheco se le tomaba el pelo y blanquito en los dibujantes como boxeador. A Pacheco había sido boxeador, ¿no? Y se tomaba el pelo como el reyesito y con guantes de boxeo. Entonces Pepe hacía como de Pacheco, con guantes de boxeo, y yo hacía de una especie de soldado ahí que... Para llevarse la luna, su fusil trajo el soldado. Le disparó 5 balas. La luna siguió brillando. Vino el gran jefe a buscarla y le ordenó que bajara. La luna se quedó quieta mientras el jefe lloraba. Sí, la Musicación estaba comprometida con el tema social y político. Musicación 3 tuvo una canción con ese mismo nombre, cuyo surgimiento resume el espíritu de estos espectáculos. Eso fue que faltó alguien y me tiraron al escenario y yo tuve que tocar un tema con el piano. ¿Me entendés? Que solo en ese contexto lo puedes entender. Nomás yo tenía 18, 19 años, era un guacho, improvisando, tocando algo, que en realidad yo creo que lo que aplaudían era la espontaneidad. Vuelve a esperar que salga el sol, vuelve. Pues la crítica nos ignoró con gran habilidad, como siempre hasta hoy.
la intelectualidad marcha, ni siquiera se dignó a hablar de nosotros, por ejemplo. Está esa cosa uruguaya de la trascendencia, que si yo estoy cumpliendo una tarea militante y no sé qué, tiene que ser seria y trascendente. No puede ser entonces por medio del humor, no puede ser que estemos con la pelea larga, no puede ser que, bueno, en aquella época las influencias de Beatles, de rock and roll, se están dejando influenciar, ¿no? Bueno. El quinto, la trascendencia pública que tuvo en el momento de su existencia, pues muy pequeña, era un público pequeñísimo de cueva, digamos. Los discos fueron posteriores y realmente tuvieron una venta muy exigua. Eduardo Mateo era una de las principales figuras del quinto. Luego de su separación, graba su primer disco solista en 1971, saliendo a la venta en 1973. Se convirtió en una figura de gran incidencia sobre los músicos, pero que en sí mismo no logró tener una adhesión del público muy importante hasta el fin de su vida. Fue un detonador de cosas y fue un referente de actitudes, de modos de trabajo, de modos de elaboración, de posibilidades diversas de elaboración del material, de refinamiento. El convento voy a estar tocándome con mamá, toda la gente se mueve al compás. A través de la influencia de la música brasileña, de la utilización del humor, del valor fonético de las sílabas y un modo muy particular de emitir la voz, se convirtió en un referente para varias generaciones de músicos. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo, si te vas. Así como al principio los primeros jóvenes en formar las bandas de rock and roll tenían que conseguir a los discos y sacar de oído los temas y después practicarlos, ahora había que hacer lo mismo, pero había que hacer lo mismo con los discos de Jimi Hendrix o de Cream. Nuevamente no había profesores ni videos ni partituras que enseñaran a tocar eso. En los barrios estaba fermentando todo ese concepto de comprarte una guitarrita eléctrica, comprarte una batería y meterte en el garage. Nosotros éramos el rock and roll. La movida la hacíamos nosotros, la creábamos nosotros. Las influencias eran ese tipo de grupos, marcadamente en la zona experimental y de ejecución y de virtuosismo también de alguna manera en la forma de ejecutar de los músicos. Dentro del movimiento de rock uruguayo yo creo que se pueden distinguir dos grandes corrientes, ¿no? La llamada del candombe beat y la otra corriente, por decirlo de alguna manera, más rockera. La corriente del candombe beat se basaba en fusionar el rock con la rítmica del candombe. Luego de la separación de El Quinto, se destacaron grupos como Tótem, El Sindicato y Dino en esa corriente. Las dos corrientes convivían perfectamente. Son dedos, días son días. Y los grupos más rockeros eran los que estaban más influenciados por la onda de Jimi Hendrix, del Led Zeppelin, del blues. O sea, un blues que dura 15 minutos es menos bailable que un tema del sexteto electrónico moderno de aquella época. Entonces hay un cambio de público, o sea, hay una caída en el público. El cine formaba parte importante de la sociedad uruguaya. El año 1970 presentaba en Montevideo 62 salas con más de 8 millones de entradas vendidas al año en una población de poco más de 1 millón. La película Gusto fue un punto de quiebre respecto de la música de rock en nuestro país. También el único contacto que teníamos
no existía como ahora el videoclip. Y me acuerdo que me decían, flaco, sentate, porque estaba parado toda la película. Porque cada vez que aparecía uno de mis ídolos me paraba, era como un movimiento reflejo. Montones de músicos cuentan que de repente la noche del estreno en el cine 18 de julio de la película Woodstock habían tenido la suerte de conseguir su primer toque, por ejemplo, en un cumpleaños de 15, y que en realidad estaban recontra amargados porque no podían ir a ver la película, aunque después la terminaron viendo como 10 veces. Salimos del cine directo a la sala de ensayo a tocar. Yo quiero estar ahí, eso significó, yo quiero llegar a eso. Muchos delirios de estrellato. Woodstock fue la película que se encargó de difundir a la cultura hippie surgida en San Francisco. La filosofía hippie predicaba la paz, el amor y la libertad como valores esenciales. El músico Jorge Barral era una de las personalidades identificadas con ese movimiento. Para nosotros creo que lo que uno tuviera, es decir, a nivel material, ¿no?, era insignificante. Vos todavía podías seguir todos los códigos, digamos, tradicionales, hacer tu carrera, pero el sábado te ibas con el conjuntito al baile del sábado y después el lunes de vuelta a continuar con otra rutina. Esto era al revés, olvídate de la rutina, olvídate de todos los códigos tradicionales y vas a empezar a vivir un estilo de vida nuevo y si te gusta tocar, bueno, tocás. La psicodelia fue un movimiento artístico y musical que en parte llevó adelante la cultura hippie. Por allá por los años 65, 66, Timothy Leary empezó a experimentar con el ácido lisérgico en los Estados Unidos y eso produjo una gran revolución en la cabeza de los muchachos jóvenes de la época que encontraron en esa droga y en otras drogas como la marihuana que hicieron que de repente los chicos se volaran la cabeza y entraran a ver una realidad diferente, ¿no? Y eso es la psicodelia y eso nosotros lo vivimos también, o sea, todos los muchachos de esa época de una forma u otra entramos en ese mundo de las drogas psicodélicas y del consumo de algunas sustancias, pero no con el propósito con el que se hace hoy en día, por ejemplo, que es completamente aberrante, sino con el propósito de buscar una realidad aparte, una realidad diferente, y reflejarlo en la música. Aparte sabemos que todos nuestros ídolos se la daban toda, entonces era un poco por imitación. Pero eso no era nuevo. Lo que pasa es que en ese momento se empezó, digamos, a destapar que, bueno, se usaba, que existía. Vos no vas a ser mejor músico si fumás como el alcohol o te drogás, o no vas a ser ni mejor ni peor. Para mí son prejuicios de alguna manera de asociar y de esquematizar a grupos sociales, yo qué sé. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin saberlo. Es parte de la cultura. Digo, que eso sea con fines de que nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, que nos fumáramos un porro para componer tal tema, no, eso no era así, o sea, eso estaba ahí o no estaba, no era importante, ¿no? A raíz del uso de esas sustancias uno empezó a experimentar que uno no se quería vestir como se vestía el papá, o la mamá, o el tío, o un empleado de banco, o un empleado de oficina, y mucho menos un militar. Hay que vestirse cómodo, nada de corbata. Esto hay que ser elegible, ¿cómo? A tener un Lee, que eran caros de conseguir, nuevo, tenía que gastarlo. Esa era la onda. Lo que ahora está de moda, en ese momento fue una rebelión contra lo establecido, tanto en moda como en el aspecto. Todos nos empezamos a dejar el pelo largo. En febrero de 1971 se dio en el Parque Arriague de Salto un festival de rock sin precedentes. Se juntaban bandas de la capital y del interior para compartir un fin de semana de música. Con Alfonso López Domínguez, que presentamos el proyecto de hacer un gran festival, arrancamos para Salto y allá en Salto
el tótem, siglo, los gatos, fue una cosa, y una cantidad de conjuntos del interior. Fue un festival bisagra, hay un antes y un después de ese festival. Fue la primera vez que se juntaron bandas de Montevideo con bandas del interior. Y me acuerdo que estaba el que era el presidente editor de la revista Pelo, en Argentina, que fue muy importante en esa época como revista de música joven. Cuando vi el tótem se quería morir, nunca había visto una cosa igual, nunca había visto algo igual, ¿entendés? Y así como los vio, se los llevó para Argentina. Todo salió muy bien. El hecho concreto fue que nunca imaginamos que podía ir tanta gente. 5.000 almas en esa época era mucha gente. Nos dimos cuenta de que éramos un movimiento. Nos dimos cuenta de que éramos muchos. Negro que vivís cantando, negro que vivís soñando, negro que cantás desnudo, negro no se anda a volver. En 1971 fue un año de elecciones. La tensión social crecía cada vez más, lo que hacía prever un clima enrarecido para el acto eleccionario. En febrero de 1971 se da un hecho determinante para la política uruguaya. Surge un nuevo partido político, el Frente Amplio. Este partido nucleaba a las fuerzas de izquierda más representativas del país, junto a los sectores escindidos del Partido Colorado y el Partido Nacional. La sociedad se politizaba cada vez más y los músicos no eran ajenos a ello. Nuestro desarrollo musical va paralelo a nuestra participación político-social también. El 26 de marzo del 71, todos nosotros tocamos en la explanada municipal, músicos del sobre, de las bandas, incluso de las bandas, hasta de la banda policial y de la banda militar. Decidimos que el año del 71, que era el año electoral, no hacer ninguna actuación paga, sino dedicar todo el año al trabajo por el Frente Amplio. Y eso influimos a mucha otra gente también, y se formó el primer comité de artistas e intelectuales en favor del Frente Amplio, y organizamos, yo tenía más o menos una estadística, unos 600 actos culturales. Se desarrolló en Canal 10 un programa en donde figuras de todos los ámbitos demostraban su adhesión al Frente Amplio, entre ellas muchos de los músicos más populares. Tuve el privilegio de estar sentado entre Osiris y Alfredo, ¿no? Y atrás mío estaban los Olimareños y Luis Pasquet, y bueno, nombres maravillosos, ¿no? Y en la parte de teatro estaban todos. Vine a cantar, compañeros, porque era mi obligación no negarme a la canción. Pero debo ser sincero, y para mí lo primero es que era un acto del frente. Podemos destacar a Alfredo Zitarrosa, quien llegó a grabar algunas canciones para el Frente Amplio. Si me debo a mis hermanos, también me debo a mí mismo, y pienso que no es lo mismo la duda que la paciencia. Si me duele la violencia, más me duele el pachequismo. La Juventud Uruguaya de Pie, JUP, era una organización de extrema derecha. Este grupo representaba la radicalización de una visión imperante en la sociedad que igualaba a todas las posturas contestatarias, críticas o aún liberales, adjudicándoles el rótulo de comunistas en forma despectiva. Estos hechos fueron aludidos por Alfredo Zitarrosa. Con eso del comunismo y la cuestión de la vivienda, él quiere que el pueblo aprenda a hablar siempre de lo mismo. Pero hay un profundo abismo entre el rico y el obrero, no comparten gallinero,
el pollo y la comadreja. Si los muertos no se quejan por algo es que se murieron. Permita que le interrumpa su digna interpretación. Como cantor del montón, le voy a hacer una pregunta. La palabra que trasunta, permítame que le insista, para usted es una conquista andar cantando esas cosas, pero amigo de Ita Rosa, usted ha de ser comunista. Salvaremos nuestro mundo. Desde el Partido Colorado se había elaborado un jingle con la canción La Juventud de los Iracundos. Naturales que luchemos por un mundo mejor. Un expresidente del Uruguay tomó esa canción llamada La Juventud. Y bueno, está bien, nos gustó eso, la verdad que nos gustó. Más allá de la parte política, ¿no? Que algunos son blancos, otros son colorados, otros son del frente, dentro de los iracundos. Nos gustó ese homenaje viene a ser, ¿no? En el año 1971 se realizan las elecciones. Triunfa el Partido Colorado. La lista más votada es la de Jorge Pacheco, pero al no aprobarse la reforma constitucional que habilitaba la reelección, Juan María Bordaberry sería el nuevo presidente de la República. Fui empleado de la Corte Electoral en esa época. Estaba trabajando como eventual en la Corte Electoral y me tocó vivir toda la previa de las elecciones del 71. Después me tocó trabajar en las elecciones, pero en el escrutinio. Y bueno, me tocó ver cosas bastante horribles, ¿no? Me tocó ver realmente cómo se produjo el fraude electoral dentro del cilindro municipal, ¿no? Todo lo que te puedas imaginar que se puede ver en relación a lo que es un fraude electoral, apertura de urnas, apertura de sobres, cambio de votos de sobres, soldados por todos lados haciendo lo que querían con los votos, metiendo mano, es decir, alterando todos los resultados, o sea, no se dejaba entrar a los delegados, cualquiera. Y yo medio puse el grito en el cielo y después me di cuenta que era inútil y simplemente renuncié y no fui más. No fui ni a cobrar el último mes. Ay, qué bien. La música tropical que se tocaba en la década del 60 en Uruguay estaba caracterizada por la reproducción de los diferentes ritmos caribeños, versionando canciones de las orquestas de aquellas latitudes. Ponle toda tu atención. Era distinto sonido y distinta la temática. Digo, las letras con un contenido diferente. Y las orquestas tocaban en vivo. Para destacarse había que tocar mucho y había que cantar mucho y era todo en vivo. Tú ya me tienes acorralado, con una fiera humana estoy casado. Me dice que me va a dejar, no espere ni un minuto más, voy a llorar de la felicidad. Ya estamos instalados en los años 70, donde Combo Camagüey, a través de su director y arreglador Armando Villa, crean la calidad de la música tropical uruguaya. Tuve muchas decepciones. Se respetaba mucho más los ritmos en su forma folclórica, tal cual son. El ritmo, la cumbia, tal cual se toca en Colombia, se tocaba acá. La guaracha, que es un ritmo cubano, tal cual se tocaba en Cuba, se tocaba acá. Pedro Ferreira fue el referente principal de las orquestas uruguayas, el cual alternaba los ritmos tropicales con el candombe. Luego de la desaparición de su orquesta, no se veían rastros del candombe en las orquestas tropicales. El candombe, por ejemplo, que es el verdadero folclore, es una música muy bailable, pero el uruguayo la baila poco. ¿Cuántas orquestas de candombe sabés que existen con un éxito
de que trabajen todas las semanas regularmente como lo hacemos nosotros. ¿No hay? Si vos agarrás a la gente negra, el candombe lo bailan, nacen bailando el candombe, pero los negros son una minoría dentro de la sociedad uruguaya. Prefiere más fácil bailar la plena. Tum, tum, tum. La gente quería plena, quería bailar plena, eso les enloquecía. Todas las orquestas hacían eso, y algunas hacían cumbia también, pero la plena era lo que hacía bailar. Cienfuegos hacía candombes cuando iba a Buenos Aires, porque había una colectiva muy fuerte de uruguayo. Porque los temas que nosotros tocamos, muchos de los temas son incorporados de la música centroamericana, que son ritmos de salsa. Lo único que nosotros hacemos acá es cambiarles el ritmo, le cambiamos la clave y hacemos la plena danza, que es cuadradita, y eso es lo que le gusta al público. Al público uruguayo le encanta la plena, porque es pum pa, acá, pum pa, pum, y va marcando eso, y ellos ya saben que esa es la base. Con la incorporación de la plena, se fueron desechando otros ritmos tropicales. La primera orquesta que tocó plena danza acá fue la nuestra. Llegó un disco de César Concepción acá, y uno de los integrantes de la orquesta lo recibió, me lo pasó, y nosotros sacamos, creo que de 10 temas sacamos 9. A la gente le resultaba muy fácil de bailar, porque era tierra, tum, tum. Y a muchos músicos les resultaba más fácil de tocar. Entonces hubo muchos músicos que dijeron, pata, fenómeno, esto, vamos a seguir con esto. Porque era fácil de tocar y a la gente le gustaba. ¿Y qué pasaba? Una orquesta podía decir, no, yo agarro la bandera, voy a tocar como se debe. Y quedaba más solo que el uno. Nosotros tomamos la plena danza esa y le agregamos algunas cosas muy uruguayas. A uno de los mejores percusionistas que hubo y que hay en Uruguay, que es Benjamín Arrascaeta, y la primera vez que le hicieron escuchar una cosa así, digo, che, ¿qué te parece esto? Malvin, dijo, diciéndole mal, diciendo no me gusta. Y entonces le quedó Malvinazo. Cicito Fernández, que era uno de los compañeros cantantes de Quintanilla. Entonces se reía y decía Malvin, Malvin. Y cosas que yo sentía y a mí como que ya me estaba molestando. Yo digo, loco, ¿por qué decís Malvin? No, porque estaba todo mal. En realidad estaba mal. Para nosotros, si le veíamos como veíamos, sentíamos las cosas, estaba mal. Pero el calor que se había dado estaba bien. O sea, el músico nuestro en general tiene la influencia del candombe cuando hace la división de la música, ¿no? Y nosotros tocando teníamos el problema para hacer la plena, para hacer la bomba, siempre como que la candombeaba. Bueno, ahí algún golpe siempre salía. Entonces nosotros dijimos, bueno, está, el de la tumbadora hace una plena candombeada, el del piano una guarachita, el del bajo que haga un samba, la plena, con la base de la plena y medio zambeado, ¿no? El de la paira y ella paira es el cerro con una base de la plena que la hacía en aquella época mucho leña, que hacía la plena con timbal, ¿no? Después los percusionistas acá le fueron agregando cosas. Por lo general, los que le agregan todas esas cosas son los paileros. Me pareció que si le agregaba el Charleston, iba a quedar más completo, iba a lograr el sonido de la plena hecho sobre las pailas con el aditivo del Charleston. Eran todos sonidos graves, las tumbadoras, cuando se tocaba arriba las pailas, el bajo, faltaban sonidos agudos. El chiqui, 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 chiqui. La gente de la maquini oye el tinguilinguilín. Un buen día yo le metí el Charleston, otro le metió un cencerrito, otro le metió otra cosita, otro le metió otro. Y en 30 años fue cambiando la cosa. Entonces, no podemos decir que existe una música tropical uruguaya. Sí, podemos decir que existe una música tropical a la uruguaya. Forma parte de nuestra música uruguaya, ¿sí? Porque hay una forma de hacer eso que es nuestra. En general bastante más cuadratizado que en los ritmos que se están supuestamente clonando, que en realidad no se logran clonar y no se quiere tampoco clonar, se están imitando, pero eso va generando una vertiente uruguaya de aquello. Los tempranos 70 se va imponiendo un paso que se llama paso patito,
y que permite que un torpe pueda pasar inadvertido y pueda pasar bien pueda no pasar vergüenza con la muchacha que sacó a bailar, que necesita crear una adaptación también de lo que está haciendo musicalmente para que el tipo sepa dónde pone el pie. Nosotros escuchábamos el merengue, la salve, que es dominicana, pero no acentuaban la tierra. Cuando sentaron la tierra apareció por todo el mundo el merengue, porque ya lo baila todo el mundo, está bueno eso, ¿no? Como antiguamente en la época de los lecuonas, la conga marcaba el paso, pum, 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 pum. El bailarín quiere eso. Anacaona, india de raza cautiva. En el año 1972 encontramos a la movida de rock en la cúspide con bandas que han pasado por los primeros puestos de venta, como Tótem y Siglo. Recuerdo que el primer festival, el concierto que vi fue el concierto de Opus Alfa en el estudio Vittorio del Sodre, cuando se apagaron las luces y se abrió el telón y entonces se veían todas las lucecitas de los amplificadores. Quedé loco de la vida de haberme quedado sordo durante 3 días. En la primera parte de ese recital, sorprenden al público de rock con una sección acústica que ellos mismos llamaban barroco rock, experimentando con el rock, el barroco, el celta y el tango. Cuando Opus Alfa hizo esas experiencias con tango, no iban dirigidas al mercado tanguero, iban dirigidas al mercado de gente joven, de rock. Como había una brecha cultural con la generación anterior, que eran los tangueros de ley, por decirlo de alguna manera, de romper un poco esa brecha para que el tango también se rescatara y no quedara una cosa así cerrada. Hoy despertaron todas distintas las calles. Siglo tocó mucho en el Parque Hotel. Era interesante porque estaba mezcladísimo todo el público en esa época. Tocaba el sexteto electrónico moderno, que era justamente para la gente de saco y corbata y empleados de banco, terrícolas, como les digo yo. Los Delfines, que hacían un pop melódico interesante mezclado con rock, y Siglo. Veías tipos con la mochilita y con la camperita rota y la campera de cuero, y otro tipo al lado de traje y corbata, con la novia escuchando Vuela mi galaxia y mirándose como diciendo, ¿qué es esto, no? Esto no se puede bailar. El festival de rock que se dio en el Parque Arriague de Salto abrió las puertas para que algunos grupos llegaran a Buenos Aires. La revista Pelo, consumida por los rockeros del Río de la Plata, se acercó a cubrir el festival. Porque en el festival del Parque Arriague, Ripoll nos criticó que nosotros cantábamos en inglés. Entonces, en cuanto empezamos a componer en español, yo le mandé una carta y le dije, mirá que ahora estamos cantando en español. Y me dijo, bueno, entonces véngase a tocar al Festival Barrock. Y nos pagaron los pasajes y fuimos a tocar al Festival Barrock en el año 71, con Siglo. Y después nos reinvitaron en el año 72. Y eso fue nuestra primera incursión internacional, que fue muy importante para nosotros como banda. Y nos dejó contactos en la Argentina. Opus Alfa se separa en un recital llamado El Funeral. Luego, 3 de sus integrantes formarían uno de los grupos más recordados del momento, Días de Blues. En 1972, Días de Blues toca en el Festival Barrock. Para empezar tuvimos que cerrar ese Barrock, en un Barrock que no había sido bueno. El primer tema lo oyeron expectantes así y no se oía volar una mosca, no se oía nada. Pero cuando terminamos el tema y todo fue como una ovación que fue creciendo, y me acuerdo siempre lo de uruguayos que empezaron a ovacionar, que eso me quedó sonando.
Totem hizo un recital, un concierto en el Teatro Solís en el año 72, que también marcó un hito, ¿no? Porque quedaron como 3.000 personas afuera. Quiero que comprendas que he cambiado estoy. Quiero que me entiendas qué feliz que soy. Terminó el concierto y al ver las autoridades del teatro de que no había habido mayores problemas, ¿no? De que no se había roto el Solís, de que no habían roto nada, con tanta gente afuera, le propusieron a Totem volver a repetir, sacar de cartel las cosas que estaban previstas para el Teatro Solís, y Totem se negó, digamos. La idea era esa, hacer un recital en el Teatro Solís y nada más. Al mes de eso, Siglo hace también un concierto en el Teatro Solís, y bueno, casi todos los grupos. A partir de ahí las cosas se pusieron serias realmente, ¿no? Tocar en un Solís en esa época fue un poco oficializar ese movimiento. Luego de llenar el Teatro Solís, la movida de rock comenzaba a profesionalizarse. En el Parque Hotel actuarán los Killers, Los Campos y Siglo con la conducción de Rosario Castillo. Hicimos dos cosas. La primera fue poner una oficina en el Palacio Salvo. No había fax, no había computadoras, no había máquinas contestadoras de teléfono, así que tenía que estar uno permanentemente en la oficina atendiendo el teléfono por las llamadas para los contratos, hacer los contratos a máquina, pues agarrar el contrato, meterlo en un sobre, venir a la Onda acá en la Plaza Libertad y tomarse una Onda hasta, yo qué sé, Sarandí del G, al Club Social para ir, firmar el contrato y regresarse, ¿no? Iniciamos el baile del año, Parque Hotel, Totem, Siglo Hojas, sábado 11 mañana. Eso dio por resultado que pudimos alquilarnos una casa en el Prado, que era como el sueño del pibe. Yo tenía un apartamento atrás, en el fondo, y adelante la casa tenía varias habitaciones y el garage lo acondicionamos para poner una sala de ensayo. Ensayábamos mucho porque además eran épocas muy difíciles para estar en la calle, inclusive con músicos de otras bandas que venían a zapar y sacábamos cosas. La situación socioeconómica que se vivía obliga a uno de los referentes de esta movida a postergar su carrera solista y a su banda Montevideo Blues para acoplarse a una de las bandas que más trabajo tenía en ese momento. Nos referimos a Gastón Charlo Dino, que tuvo 2 pasajes por el grupo Los Moonlights. Y yo tenía familia que mantener y dije, sí, voy. Y ahí aprendí a ser profesional. Tenía que estar de punta en blanco, en buenas condiciones, como para aguantarte 7, 8 bailes durante toda la noche. Ya no sabes si podrás verlo mañana. Íbamos de Atlántida a Colonia, por ejemplo. Nos concentraríamos, por ejemplo, a las 7, las 8 de la noche, y eran las 7, las 8 de la mañana y todavía no habíamos vuelto a casa. Había lugares en Canelones, por ejemplo, el Club Social de Canelones, que llegaban los Moonlights y la gente sacaba pito y empezaba a tocar pito. Y era toda una fiesta, era una cosa de loco. Esta movida llegó a tener algunos grupos con éxito de ventas, pero era seguida por una minoría de jóvenes. Uno estaba en una clase en el liceo y una clase de 30 personas y éramos 2 lo que seguíamos el rock. Más que el rock uruguayo, los que seguíamos el rock. Los demás estaban para la porteñada o para la cumbia, o para la música en inglés, eminentemente bailable. La movida tropical no tenía relación alguna con el rock. Se rechazaba la movida tropical. Los públicos no se mezclaban absolutamente para nada. Algunos músicos seguramente, y de hecho lo hicieron, llegaron a tocar en algunos casos, en algunos conjuntos de música tropical y en grupos de rock. Muchísimos músicos del movimiento de rock eran fanáticos de Citarrosa y de Biglietti, por ejemplo. Pero como movimientos estaban bastante separados. Hay algunos casos excepcionales, como el caso de Eduardo Arnoyanz, que era aceptado por los seguidores del movimiento de rock y también podía ser aceptado por el movimiento folclorista. Simplemente su segundo disco. Y lo mismo pasaba con Vera Sierra. El rock era cuestionado en ese momento. Asimilar el rock y las guitarras eléctricas con el imperialismo yanqui existió en aquel momento por parte de mucha gente allegada a la izquierda.
Hubo gente con la cabeza muy abierta, como Carlos Martins, u otra gente, otros comunicadores. Ellos podían ser gente de izquierda, podían admirar a Citarrosa, a Biglietti y los olimareños, y también estar muy interesados y gustarles mucho el rock y hacer muchas cosas por el rock. Atilio Pérez de Acuña, alias Macunaíma, era uno de los jóvenes que tenía un programa en Radio Vanguardia donde difundía, entre otras cosas, a la movida de rock, estando muy vinculado al grupo Tiempos de Crisis. Y había visto, por allá por el 70, a un tipo que tuvo mucha influencia sobre todos nosotros, porque era también un hombre de radio, que fue Leo Antúnez. Leo hizo un disco, un long play, con Yamandú Pérez y Jorge Barral, donde él decía sus textos y lo acompañaba a un trío, power trío de rock and roll. Ahí ya se van a encender las luces para que comience el Leo Antúnez a decir sus cosas. El pan nuestro de cada día es duro, frágil y hasta triste, y no nos consta que el tuyo sea verdadero. Aquí hasta el pan lo controlan los gobiernos. Lo gesticulando un poco la manera de Joe Cocker, si viste Gusto, te darías cuenta cómo era, ¿no? Agarrar el micrófono acá, así un poco el mamerto. A los tiranos, sin más hambre que su miedo, se sientan los tiranos a la mesa. ¡Ja! Y ahí arrancaba una guitarra. Y déjanos caer en la tentación. Un adelantado de los punks, ¿no? Se tiraba al piso, escupía. En aquel momento, año 71, ver eso en Montevideo realmente llamaba muchísimo la atención. Con una versión de, por ejemplo, de Padre Nuestro que era muy fuerte. Tanto es así que el sello que lo editó se negó a poner su nombre. Y tanto es así que fue prácticamente imposible conseguirnos las disquerías. Si alguna vez no llega, amén. Fue lo que caracterizó a esa generación, que fue la fusión. Es decir, tomar aspectos y ritmos y forma de tocar de otros como para integrarlos a lo que nosotros hacíamos. Con ese espíritu innovador surge una de las canciones que llegaría para quedarse en nuestro cancionero popular. Y la milonga de pelo largo nace en un momento muy feo. Eso es una especie como de documento de época. Fue ahí, cuando nos juntamos con los muchachos, sobre todo con el Pocho Dítamo, que tocaba la primera guitarra. Le decía, esto es así, pero así nos vamos a aburrir. Habría que ponerle... Entonces, y ya que estábamos haciendo otras cosas, por ejemplo el malambo con 6x8, que este y el otro, ¿por qué esto que parece ser una milonga, es una especie de balada? ¿Por qué vos no podés hacerle un toque un cierre, por ejemplo, de milonga? Entonces naturalmente sale mira qué falta. Mira lo que estoy haciendo, mira, eso es rock and roll. Pero naturalmente sale. ¿Entendés? Es una cosa que yo no sé, han dicho que yo le inventé la milonga rock y todo eso, les agradezco mucho, pero es una cosa natural. Si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. ¿Sabes? En el capítulo siguiente, el rock y su relación con el clima sociopolítico. En abril de 1972, el Parlamento vota el estado de guerra interno. Bajo ese clima, es detenido el músico Daniel Biglietti y se corren rumores de tortura. Febrero y junio de 1973, el golpe de Estado. Comienzan los primeros exilios de músicos populares. La movida de rock comienza a desaparecer. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche
como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria.